voy a hablar un tema que la Biblia toca de una manera muy tremenda. Es muy importante saberlo. Han escuchado quizás muchas frases sobre el tema. Es la vida después de la muerte. ¿Qué sucede cuando una persona parte de este mundo? ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros escuchamos personas que dicen, bueno, una vez que morimos, ya se terminó todo. Eso es lo que dice la gente, las personas. Pero vamos a ver qué dice Dios al respecto. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, han escuchado quizás sobre este tema, han escuchado personas que han mencionado y está muy en boga la palabra de las personas que dicen, es más, inclusive la Biblia dice, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Y el dicho de muchos es, hay que disfrutar la vida, total, vos te morís y después se termina todo. Eso es lo que muchos piensan. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice, si realmente es así, si se termina todo, hay vida después de la muerte. ¿Qué sucede en este tema? Dice el versículo de la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Hay un relato de una historia muy conocido. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, es decir, de vestiduras caras, de vestiduras esplendorosas. No era cualquier persona, era una persona de dinero, de poder, de alta sociedad. Y dice, hacía cada día, ¿cómo lo hacía? ¿Cada cuánto hacía los banquetes? Cada día, hermano. O sea, imagínense. ¿Quién está para dar fiesta de cumpleaños en su casa todos los días? Hay que estar bien económicamente para eso. Esta persona hacía banquetes cada día con esplendidez. No eran banquetes así sencillitos. Se mandaba a todo vapor toda clase de manjares había en esas fiestas. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, dice el versículo 21, lleno de llagas, hermano. Estaba enfermo, era un mendigo, no tenía para comer, no tenía para vestir, era un indigente. La historia contrasta dos vidas diferentes. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tremendo la escena que vemos en la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este relato es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Es un relato de la Biblia que explica muy bien para las personas tener en cuenta qué sucede después de la muerte. Hay un episodio donde una persona es llevado por los ángeles. Eso está en la Biblia. Porque muchos dijeron, bueno, ¿y cómo se sabe que los ángeles nos vienen a buscar? Porque está escrito, hermano. Está escrito que cuando una persona es creyente en Jesucristo, cree en Dios, le ha entregado su corazón por fe al Señor,
los ángeles lo vienen a buscar y lo llevan a un lugar de paraíso cuando tiene su fe en Jesús. Pero el otro lado tenemos la persona del rico que había dedicado su vida a lo material. Representa la típica persona que ignora a Dios, que es rebelde contra Dios, que lo único que le importa es su vida, sus necesidades, sus placeres. Y el otro hermano, la otra persona sufría un montón. No quiere decir el relato que tenés que ser pobre para ser salvo, no. Lo que narra la Escritura es la actitud del mendigo, que el mendigo creía en Dios, él por eso fue allá. Pero fíjense, hermano, lo interesante de este relato es que la persona le dice Padre Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe en la Biblia. Es decir, el hombre primero que tuvo fe para creerle a Dios era Abraham. Y para los judíos, ser hijo de Abraham era ser salvo, era ser descendiente de Abraham, era ser el pueblo judío. Entonces, todo aquel que le decía Padre Abraham era porque creía en Dios. Esta persona no creía en Dios, pero después de la muerte lo llamó Padre. ¿Saben qué? Ahí como que le hizo el clic a esta persona rico de decir, Abraham, Padre Abraham. Así hay mucha gente en este mundo que no cree en Dios, vive su vida despilfarrándola en placeres. Y llega un momento que cuando va a la otra vida, después de morir, se da cuenta de que existía vida después de la muerte. Y recién ahí lo reconocen a Dios. Padre Abraham, le dice, cuando en su vida nunca lo reconoció como padre. No quería saber nada. Es más, dice que tanta plata tenía, hermano, y este mendigo ni siquiera recibió un bocado de pan de todos los manjares que él hacía. Ahí vemos que era un hombre tacaño, un hombre que no compartía con las necesidades de los pobres de la época, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo él eligió su vida, disfrutarla. Y ahora nos preguntamos, él hacía banquete, comía y bebía, pero ustedes saben que todo lo que trae aparejado esa clase de vivir. ¿Qué pasa con los que van a fiesta, viven tomando, se emborrachan? ¿Cuáles son las otras cosas que también hacen? Generalmente prueban el cigarrillo, muchos otros prueban la droga, otros caen con mujeres, varones, otros adulteran, fornican, entran a cada vez apartarse, se dedican a sus placeres. Más si la vida es una sola, vamos a tener hijos por todos lados, así que tienen 12 hijos desparramados por toda la población. Sí, hermano, yo he conocido un testimonio de una persona que, no sé, batió un récord, hermano, teniendo hijos. Batió un récord. Increíble. Y esa persona tenía un llamado de Dios. Y decía, no, yo quiero disfrutar mi vida. Y se fue al mundo y tuvo montones de hijos con diferentes mujeres. Ese es lo que es el concepto de la persona del mundo, es la vida se acaba, hay que disfrutar, ¿qué? El pecado, hermano. La gente dice que disfrutemos haciendo lo que para Dios es pecaminoso. Ellos lo llaman, entre comillas, disfrutar, ¿verdad? Es como que ellos tienen el concepto, si no probaste la droga, no viviste nada. Si no fumaste, no viviste nada. Si no engañaste a tu mujer, no viviste nada. Qué equivocado que están, hermano. Porque ellos tienen el pensamiento de que eso es vivir la vida. Pero cuando ellos se den cuenta que en esta vida no termina todo, que todo esto está siendo observado por Dios, que es nuestro creador, al otro lado, cuando nosotros pasemos después de la muerte, ellos se van a dar cuenta de que en vida no reconocieron al Señor en su corazón. Mientras tanto, toda la gente de la que ellos se burlaban, de que eran los cristianos que iban a la iglesia, que se cuidaban de no tomar, que se cuidaban de vivir una vida recta, todas esas personas de que ellos se burlaban, que en la vida recibieron males, decía el relato, y se daba la gran vida, hermano, la gran vida, no se privaba de nada. Sin embargo, hay gente que se priva de cosas por agradar a Dios y son lo que después nosotros lo vemos con la recompensa en los cielos. Esta persona se arrepintió después de la muerte. Y quiero decirte algo, hermano, no sirve arrepentirse después de la muerte. Nosotros tenemos la decisión en vida. En vida tenemos la oportunidad de caminar una vida en bendición a los ojos de Dios, en rectitud. Amén. Pero esta persona no quería aceptar. Este rico representa el hombre orgulloso, el hombre soberbio, altivo, que no tiene en cuenta el mañana, que vive solamente para el presente y no cultiva lo que va a ser su eternidad. Amén. Fíjense que el Hades
el Hades, ustedes vieron el relato, el Hades es el lugar que representa el lugar de los muertos. Muchos han estudiado este lugar llamado Hades, de diferentes religiones, han pensado a qué se refiere eso, hermano, y la ciencia investiga y todo, qué va a pasar después de la muerte, a dónde vamos. Dios lo reveló, hermano. Ahora está para el que cree. El que cree puede saber lo que va a pasar después de la muerte. Ha habido testimonio de personas que han ido después de la muerte y han visto cosas y han quedado perplejos. Dice que el Hades es un nombre griego, que se llamaba en la antigüedad lugar de los muertos. Lo pueden encontrar como Seol también, que es como lo llamaban los judíos, los hebreos, porque en distintos idiomas le llamaban Seol. En la teología, en lo que son los eventos finales que narra la Biblia, se dice que cuando una persona muere va a ese lugar que es el Hades. Es una antesala al infierno. No es el infierno todavía porque el infierno no está inaugurado. Para que el infierno se inaugure, que es el lago de fuego, tiene que haber un juicio en los cielos que va a ser juzgado Satanás y sus ángeles, y ahí van a ser enviados al lago de fuego. Entonces la persona cuando muere automáticamente va al Hades, y ahí está en un momento de espera, pero también siendo atormentado hasta el juicio final, que cada persona va a tener que compadecer, dice la Biblia, algún día delante de Dios. Todos tenemos una cita para estar a compadecer delante de Dios cómo hemos vivido nuestra vida en la tierra. Entonces dice que esta persona se fue al Hades. Esto nos habla de que no era justa a los ojos de Dios, fue a parar a ese lugar. La otra persona fue automáticamente al seno de Abraham. Vemos dos lugares posibles para ir después de la muerte: el Hades o el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar donde van los justos. El seno de Abraham se le llama así porque es un lugar de compartir, de hermandad. Seno nos habla de hermandad, nos habla de amor, es estar dentro de Abraham, la descendencia de Abraham. Seno de Abraham porque fue el hombre con que Dios hizo un pacto, el primer hombre en la humanidad, y Dios lo llamó, por eso se le puso el seno de Abraham. El seno de Abraham es equivalente al paraíso. El paraíso que Jesús habló con el que estaba en la cruz. Le dijo, el paraíso va automáticamente cuando una persona muere creyendo en Dios, estando en Cristo Jesús, va al paraíso. Son los dos lugares posibles, no hay más lugares para ir, hermano. Es el Hades por un lado o el seno de Abraham por otro. Es el paraíso y luego se va al reino de los cielos. O el Hades es donde la persona está ahí siendo atormentado, que los mismos demonios están, y luego pasado al lado de fuego. Amén. Entonces, teniendo en claro esos posibles destinos, es donde la persona tiene que creer o no creer en lo que la palabra de Dios enseña. Dice que le llamó padre, como yo le decía, y dice, el rico nunca se acordó de los pobres, es decir, de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios, porque, hermano, sabemos nosotros que ser cristiano no es solamente creer, los demonios también creen, es tener una actitud de vida creyente, es guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos, es decir, lo que Dios pide que un cristiano se comporte de una manera correcta. Es de ahí donde nosotros manifestamos. Ser cristiano no es solamente ir a la iglesia, hermano, porque ser cristiano es ser cristiano en todo lugar. En tu casa, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando discutís con tus hijos, tu esposa, tu hijo, cuidar el vocabulario, cuando estamos en el trabajo, en todos lados. Acá todos somos cristianos más fácil, pero cuando estamos afuera también tenemos que ser cristianos. Y eso es justamente el creyente que manifiesta su vida en todos lados. ¿Cuál es el mito más común que reina en el mundo? El mito es que con la muerte termina todo. Hermano, esto es una idea que no es verdad, es diabólico, porque con la muerte todo recién empieza en el mundo espiritual. Entonces, déjeme decirle que usted está en tu total libertad de escuchar lo que dice en el mundo y analizar con la mente que Dios le dio y con la fe que Dios puso en su corazón y tomar una decisión esta noche y decir, yo le voy a creer a lo que Dios dice o voy a creer a lo que la gente anda diciendo por ahí. Hermano, Dios lo llama a usted a tener fe en Él, porque ¿saben por qué la gente dice que con la muerte termina todo? Hay una razón por qué la gente dice eso, porque a la gente le conviene, porque si con la muerte termina todo, al pecador le conviene,
Porque dicen, vamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a vivir la vida loca. Total, después de este mundo no existe Dios, no existe nada. Nadie me va a juzgar, nadie me va a ver mis actos, yo puedo hacer lo que yo quiero. No es así, hermano. No es así, ¿por qué? Porque ustedes como padres saben, a sus hijos siempre le dicen, en la vida vos no podés hacer lo que querés. No es así. La vida tiene un orden, los padres nos enseñan desde pequeño. Toda la vida nos enseñan que hay una forma de comportarnos. ¿Y por qué creemos que Dios, cuando vayamos a otra vida, Dios va a aceptar toda nuestra forma de vivir sin ningún reproche? No. Dios dejó los mandamientos, dejó su palabra, y muchos se pierden porque no fueron bien enseñados, hermano, no fueron bien enseñados en la palabra del Señor, no fueron bien afirmados. Por eso nosotros decimos que es importante que vengan a los estudios bíblicos para que aprendan la Biblia, lo que Dios dice, y no se dejen llevar por lo que toda la gente piensa, o los mitos que que el pecador tiene, que le conviene decir que Dios, no hay nada después de la muerte. Entonces ellos viven su vida y nadie los estorba, nadie los acusa, nadie los molesta. Eso les encanta decir que no hay nada después de la muerte, pero se equivocan, hermano. Eso es una afirmación que el diablo los engañó en su mente para creer que no va a haber nada después de la muerte. Gran sorpresa se llevó el rico cuando vio en el lugar donde estaba. Y vemos en el relato que ellos son conscientes de dónde están. Nadie le dice, estás acá, te vamos a dar un curso bíblico para que sepas dónde estás. Ellos saben perfectamente que están en tormento, ellos se dan cuenta que ese lugar es del Hades, ellos se dan cuenta que están perdiendo su alma en ese lugar. Y él observaba a Lázaro y se daba cuenta que Lázaro estaba en un mejor lugar, y se daba cuenta, ellos podían percibir, podían sentir el alma, hermano, cuando sale del cuerpo, la mente sigue estando intacta. Amén, sigue estando intacta. O sea, comienza a tener apreciación de dónde está, siente dolor, por eso dice, cuando la atormentan le duele. A las almas reciben tormento y reciben dolor. Es decir, que a pesar de que no tienen el cuerpo y no sienten el dolor físicamente, lo sienten en el alma. El alma recibe azotes y siente el dolor. Y también se goza el alma cuando está en la presencia de Dios, se goza. Por eso todo eso lo relata las Escrituras. Otro mito es, dice Lucas, que la muerte, mejor dicho, vamos a decir lo que dice la Biblia antes, que la muerte del incrédulo es un castigo por su rebelión contra Dios y su palabra. El versículo 27 del capítulo 16, el versículo 27 dice... el 28, tengo 5 hermanos para que les testifique. Él ahí se da cuenta, hermanos, en el relato bíblico, él se da cuenta que no hizo las cosas bien y que los hermanos necesitaban entender lo que él no alcanzó a entender. Él decía, yo tengo 5 hermanos que necesitan que le hagas entender que este lugar no tienen que venir. Él estaba desesperado en su corazón, ¿no es cierto? Él en su mente estaba desesperado porque le cayó la ficha tarde y no quería que los hermanos le pasen lo mismo. Decía, vayan a mi casa y testifíquenle que este lugar, no, estoy en un lugar donde no me imaginé estar. Él nunca se imaginó estar en ese lugar, hermano. Y así es lo que muchas veces pasa con la gente en la sociedad. No se imaginan lo que viene después de la muerte. Pero cuando están ahí ya es tarde. Y ahí desean que se les vayan a hablar a sus hermanos, a sus parientes, porque ahí están viviendo lo que algún día se les habló, lo que tanto se le predicaron. Seguramente lo habrán escuchado en las iglesias, alguien te habló del Señor, y muchos toman para la chacota ese tema, lo toman en risa, lo toman como que no va a pasar, como que es un mito. En algunas facultades enseñan que es un mito la Biblia. Sin embargo, hermano, tremenda noticia se va a llevar la persona cuando se dé cuenta de que ese lugar era una realidad. Y ahí donde ellos claman y piden porque su familia no llegue. Fíjese cómo tenemos que evangelizar, hermano. Cómo tenemos que aprovechar a hablar a nuestros hermanos, a parientes, amigos, padres. ¿Por qué? Porque lo que uno primero piensa en su familia. Porque uno ama a su familia y quiere que ellos estén bien. Entonces, evangelice lo suyo. Evangelice a aquellos que están descarriados, hermano. Porque usted les aseguro que usted no va a querer verlo en ese lugar de tormento. Amén. Es lo primero que va a cruzarse por su cabeza. Es decir, mi familia, mis padres, mis hermanos. ¿Cómo lamento no haberme dado cuenta de esto? Yo ya no tengo esperanza. Pero ellos todavía la tienen.
Quiero decirte, hermano, que tú todavía tienes la esperanza que muchos otros no tienen, que ya han muerto antes que nosotros y que para ellos ya no hay esperanza. Pero vos y yo en esta noche tenemos la esperanza de arrepentimiento, de abrir nuestro corazón a Jesús y que vayamos a un destino después de la muerte. Y quiero decir algo, hermano, especialmente a los jóvenes que estamos acá, yo, todos ustedes y los grandes también. Oigan con atención esto. Muchos dicen: ah, bueno, pastor, eso es para los viejitos de 80 años que están en el hospital, están colgados de un hilo, que están por morir. A ellos vaya a predicar eso de la muerte. Yo no quiero saber nada de la muerte, total, a mí me queda hilo en el carretel, ¿se dice? Hilo en el carretel. Y no es así, hermano. No es así, porque hay jóvenes que han muerto fulminantemente en un accidente automovilístico. Le ha atacado una enfermedad de golpe, siendo toda una vida sano, y nadie tiene la vida comprada. Usted necesita conocer este mensaje hoy. Así tenga 20 años, 13, 12, porque no sabe cuánto va a vivir esta tierra. Yo te hago una pregunta. ¿Estás preparado para aceptar la muerte? No, pastor, yo quiero saber nada. Bueno, a todos nos va a tocar. En algún momento a todos nos va a tocar la muerte. Nadie escapa de la muerte. Entonces, tenés que prepararte para cuando llegue ese momento. Bueno, pero yo me preparo más adelante. Más no, es un error prepararse más adelante, porque vos no sabés cuándo te va a tocar la muerte. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces tenemos que enseñar a los jóvenes inclusive a que estén entendidos en su mente de lo que les espera y cómo afrontar y prepararse para ese gran día que todos en algún momento vamos a enfrentar. Muchas veces cuando somos jóvenes, hermanos, no creemos que tenemos toda la vida por delante, que somos tan poderosos y fuertes, que nada nos puede parar hasta que nos agarra una enfermedad y ahí nos damos cuenta que somos más frágiles que no sé qué, hermanos. Realmente el cuerpo humano es frágil y en cualquier momento no sabemos dónde podemos estar. Por eso yo te hago la pregunta: el incrédulo es un castigo la muerte. Por eso dice que no se puede. Yo quiero explicarle algo, hermanos. Miren, ustedes vieron, oigan bien con atención, porque esto es muy importante. Oigan lo que dice el relato. No se puede, los que están allá, venir para acá. Ustedes vieron que el relato explicaba que había un abismo que separaba los dos lugares. Dice que la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, mejor dicho, cuando hace muchos años atrás, algunas personas empezaron a inventar una doctrina que se llamaron las indulgencias, que por un pago a la iglesia vos podías interceder por un pariente tuyo y que cuando las monedas caían en el cofre, automáticamente el alma de él era sacada y era llevada a otro lado. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios en el relato? Que no se puede, de los que están en un lugar no pueden pasar a otro. En la palabra de Dios está claramente explicado. No hay tregua con el Señor en este tema. No hay dinero que pueda sacar a una persona de ese lugar. No hay nada, no hay pastor que pueda interceder, no hay obispo, no hay diácono, no hay anciano, no hay ninguna autoridad eclesiástica de la iglesia que pueda tener tal facultad de hacer mover un alma de un destino a otro. Es imposible. Pero sin embargo la ignorancia de la gente no sabía la Biblia en ese tiempo la iglesia y fueron engañados. Y muchos pagaron fortuna por parientes para que saquen sus almas de aquel lugar de tormento. Y hermano, la Biblia explica con claridad que eso no es posible. Entonces usted tiene que entender en esta noche, y todos nosotros tenemos que entender, que una vez que el alma sale del cuerpo, termina a un destino espiritual, solamente Dios puede tener la facultad de sacar a alguien del infierno y no. Hermanos, el único que te puede salvar del infierno se llama Jesús de Nazaret. Y está en esta noche para darte una oportunidad, para que tú lo aceptes en tu corazón y digas: Señor Jesús, vos sos mi única esperanza. Yo no quiero ir a ese lugar de tormento. Te recibo en mi corazón. Tú eres el único facultado por Dios para librar mi alma del infierno. Hermano, no se deje engañar por nada
de este mundo, porque la Biblia le explica que el único es Jesucristo que puede librar al ser humano del pecado. No existe dinero, nada, hermano, es completamente gratuito. Dios pagó el costo en la cruz y es totalmente gratis para usted, no tiene costo, o sea, es decir, a él le costó muchísimo, pero no le pueden cobrar nada, hermano, por ser salvo. Sin embargo, la desesperación de la gente hace que haga muchas cosas incorrectas, equivocadas, hermano. No se puede mover al alma de un estado a otro. Es decir, también los filósofos antiguos y teólogos de la antigüedad empezaron a buscar en la Biblia estas posibilidades. Hermano, querían indagar en la Biblia y decir, no, se tiene que poder. Y nació la doctrina del purgatorio, donde explicaban que ellos podían trabajar un tiempo en ese lugar, hacer buenas obras y pasaban a otro lugar. No, hermano, eso no dice la Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios y decir, la Biblia dice que no había posibilidad. ¿Por qué? Porque esta persona lo intentó. Nosotros vemos el relato y vemos que él intentó convencerlo a Abraham, diciéndole, por favor, envía esto. Y no lo pelaron, hermano. Ahí en el pasaje, discúlpeme que yo le diga así, pero fue contundente la respuesta de Abraham. No había posibilidad. Si hubiese habido alguna posibilidad, Abraham le hubiese explicado cuál era la posibilidad que había. Pero Abraham fue claro en el pasaje y le explicó que no había posibilidad de que el alma sea sacada de ese lugar. Ni siquiera este mendigo podía ser sacado del lugar bueno para ir para allá. Entonces, hermano, no podemos creer a nuestra manera lo que la Biblia enseña. Tenemos que creer lo que Dios explicó en su palabra y lo que Dios enseñó y lo que Jesús enseñó. Esa parábola Jesús la explicó para que la gente entienda lo que va a pasar en el más allá. Aunque a muchas personas van a decir, no, yo no creo en esas cosas. Bueno, hermano, está en total libertad de no creerle a Dios. Pero es su decisión. Cuando llegue al otro lado, no va a tener excusa delante de Dios, decir no se le fue enseñado, no se le fue predicado, no se le fue advertido. Pero qué triste sería, hermano, eso, porque este relato, esta persona se moría porque le vayan a hablar. ¿Y cuántas veces nos hablan a nosotros y ya se da cuenta que pasa un tren? Que no da lo mismo. No da lo mismo, pensamos que son inventos de la iglesia para asustar. Sin embargo, es la misma palabra de Dios que está enseñando lo que va a ser después de la muerte. Para el cristiano, la muerte no es un castigo. Para el impío sí, porque el impío muere en su pecado y va a un tormento. Entonces es un castigo por su mala vida. Pero para el Hijo de Dios, el morir es ganancia, dice la Biblia, porque uno va a un mejor lugar. Nosotros no asustamos a nadie, hermano, porque le estamos diciendo que el que cree se va al cielo. O sea, ¿quién se va a asustar con ir al cielo? Es decir, que el que quiere vivir una vida recta se va al cielo. Es posible irse al cielo. De hecho, el mendigo se fue. O sea que es posible ir al reino de los cielos. Pero estamos hablando que al que no le gusta ese mensaje, que estamos enseñando, es al que quiere vivir su vida libremente. A ese no le gusta este mensaje, porque se tiene que acomodar a la palabra de Dios, tiene que cambiar su forma de vivir, tiene que hacer ciertos cambios, y a esta persona este mensaje no le cae bien, porque quiere seguir viviendo a su antojo. Pero la persona que quiere agradar a Dios y quiere rendir su corazón, humillarse a la voluntad de Dios, va a decir, Señor, yo quiero ir al cielo. Ahora, ¿cuándo la persona se va al cielo? Porque se estudió esta doctrina de la Biblia y las personas dijeron montones de cosas, hermano, por este tema. Usted va a ver religiones que hablan de este tema, diferentes teorías. Algunos dicen que cuando el alma se va, anda dando vuelta por ahí hasta que resuelve su problema. No sé cuántos escucharon eso. Hasta que perdona a quien tiene que perdonar, está retenida en la casa y se escuchan golpes. Dice, es el arma de mi papá. Bueno, son creencias de la gente. Son creencias que tiene la gente basadas en un montón de historias que han escuchado. Pero la Biblia, hermano, explica cuándo el alma se va al cielo. La Biblia dice que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz y estaba del lado de un delincuente, él se arrepintió y le dijo, Señor, te pido que me... ¿tenés el pasaje si lo decimos literalmente? Jesús le dice, el otro malhechor empieza a hablar mal de Jesús diciendo, ¿qué culpa tiene que es justo? Nosotros somos pecadores y él es justo. Entonces le dice,
tenme en cuenta cuando vayas en tu reino. No me acuerdo de la palabra exacta, pero le dice eso, acuérdate de mí cuando vayas en tu reino. Esa palabra le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le responde? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo la persona se va al paraíso? Hoy, o sea, en el momento que muere, esa persona falleció ahí, estaban todos a punto moribundo de morir. Hoy mismo, no le dijo, vas a estar dando vuelta por un tiempo, vas a visitar a alguien, vas a cerrar tus duelos y después te espero en el cielo. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El momento puntual que la Biblia explica de el alma se va es en el momento instantáneo. No da vuelta el alma. Dios no permite esa clase de desorganización en el mundo espiritual. Todo está exactamente organizado. Es más, hermano, yo a veces me pregunté y dije, ¿qué cabeza tiene el Señor? Realmente yo lo admiro, hermano. Lo admiro y digo, la sabiduría, la potencia de nuestro Padre Celestial es... Nosotros somos una pulga así, al lado de la sabiduría impresionante de nuestro Padre Celestial. Porque yo me pregunto a veces, digo, Dios, hermano, no se enoje conmigo por lo que le voy a contar. Hasta es risueño, pero yo a veces le digo a Dios, Señor, ¿no te distraes un momento y resulta que un alma se fue y quedó ahí vagando? Porque digo, ¿no se le escapa un alma a Dios? Imagínense cuántos millones de personas hay en el planeta Tierra. ¿Cuántos mueren por segundo en el planeta Tierra? Multitudes. Y a Dios no se le escapa ni un alma. Ahí los ángeles en el momento lo están esperando para llevarlo. Yo digo, qué organización que tiene el reino de los cielos. Es descomunal la organización que tiene nuestro Padre Celestial. Porque yo no sé cuánto trabajo deben tener los ángeles, hermano, pero deben estar llevando y trayendo almas continuamente. Es más, no sé cuánto saben la población que tiene el mundo entero. ¿Alguien sabe la cantidad de habitantes que hay en el mundo? Hay millones de millones. Pero la tasa de natalidad es tremenda, pero la tasa de mortalidad también es tremenda. Entonces, el trabajo de los ángeles es activo, hermano, y no se le escapa a uno. Por eso yo creo lo que dice la Biblia, que no hay ningún cabello que se caiga de nuestra cabeza sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Por eso yo creo firmemente, conociendo a mi Dios como es, que Él no va a permitir que ninguna alma ande vagando por ahí sin que Él lo sepa. Él conoce cada persona cuando está muriendo. Es algo que nosotros no entra en nuestra mente finita, no podemos comprender esos temas porque son muy sobrenaturales, que escapan a nuestro entendimiento como humano. Pero sí tenemos la Biblia que nos explica cómo trabaja el Señor después de la muerte cuando una persona tiene el alma. Hermano, Eclesiastés explica bien que el espíritu vuelve a Dios, el que lo creó, el alma va al polvo, el cuerpo va al polvo y el alma es la que es juzgada por Dios. El espíritu nuestro no es juzgado porque pertenece a Dios. Entonces la Biblia explica qué es lo que va a pasar después de la muerte. Ahora usted no tiene que temer, tiene que gozarse si cree en el Señor, porque usted va a ser un premio su muerte. Es decir, si uno vivió toda su vida, y el apóstol Pablo tuvo un dilema, hermano, y esto es lo que yo le quiero compartir. El apóstol Pablo en Filipenses hay una palabra donde él explica un deseo que él tenía. Y es muy interesante, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, yo te pasé solamente ese versículo, pero él explica en los versículos contiguos el contexto del pasaje. Él explica, yo hermano no sé qué hacer, porque si yo desearía por mí, quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero si me quedo en la tierra es por causa de vosotros, decía, para trabajar en ustedes, para que la palabra de Dios fluya. Yo decía, qué sentimiento noble tenía el apóstol Pablo. No es que él se quería quedar para hacerse la pileta que le faltó hacer, no es que se quería quedar para pintar el patio, no es que él le faltó comprar un zapato y no me voy a esta tierra sin tener un hijo, sin tener qué sé yo qué, mi quinta en la no sé dónde, ¿no? Que todos tenemos nuestro sueño y me parece bárbaro, pero él se quería quedar, hermano, por amor a los hermanos. Qué impactante el deseo del apóstol Pablo. Él decía, yo me quiero quedar porque necesito edificar la iglesia, los hermanos. Qué amor por las almas tenía el apóstol Pablo. Qué amor en su mente. Él tenía la idea
de que él era de utilidad en este mundo, porque el ministerio que él tenía era de utilidad para la gente, y si él se iba, mucha gente iba a perder. Entonces él decía, no sé qué hacer, Señor, porque me quiero quedar y a la vez me quiero ir. Y así estamos muchos cristianos, hermanos, nos queremos ir con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor y disfrutar un reino de amor, un reino de maravilla en los cielos? Bueno, para eso, hermano, abra su corazón en esta noche. Reciba a Cristo en su corazón. Esta es la noche especial, la oportunidad para recibir los brazos del Padre. Amén. Recuerda, hermano, hay que prepararse para el día de la muerte. No te tiene que tomar por accidente la muerte y decir, bueno, me sorprendió la muerte. La muerte te puede llegar a sorprender. Hemos visto, hermano, niños fallecer de pequeño por algún accidente doméstico. Y si los padres nunca le transmitieron la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de estar a cuenta con Dios, ¿o no es así, hermano? Nadie espera morirse de joven, es cierto, pero las estadísticas lo muestran, que pasa, hermano, sucede. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Nos podemos ir de dos formas, muriendo físicamente o yéndonos en el rapto. Entonces tenemos que estar preparados. Hermano, no se puede sacar un alma de nadie. Oiga bien, hermano, no quiero ofender a los hermanos que tienen otra creencia, pero es necesario que usted lo entienda, hermano, porque la palabra de Dios lo explica y tiene que enseñarse con claridad, si no la responsabilidad la tenemos nosotros. No se puede sacar a una persona del Hades ni con misas cantadas, ni habladas, ni en latín, ni en arameo, ni con ofrenda, ni con brujería, ni con nada, hermano. Nada es nada. No hay nada que podamos hacer por un alma que ya partió. Yo sé que tenemos buenos deseos para contactarnos con eso y muchos caen en la brujería, que eso es condenado por Dios en la Biblia. Cuando la persona parte ya se terminó su tiempo de arrepentirse. Por eso tenemos que tenerlo claro, porque la Biblia lo enseña. No debemos dejar la salvación para mañana. Inmediatamente el cristiano que muere va al paraíso. Inmediatamente vas al paraíso. Hoy mismo, dice el pasaje, al seno de Abraham. ¿Cuál es el secreto para morir tranquilo? Bueno, pastor, ¿cómo hago para vivir una vida cristiana y morirme tranquilo sabiendo que voy al reino de los cielos, no llegarme una sorpresa? Sea un cristiano auténtico. La Biblia enseña que tiene que ser un cristiano en todo lugar, en su casa, en la iglesia, cuando está solo, tenga a Cristo en su corazón. Porque muchos dicen, bueno, yo voy a la iglesia, listo, ya está, voy todos los domingos, me voy al cielo. No, hermano, viva una vida y así usted va a estar tranquilo de que realmente va al paraíso, viviendo una vida que Dios quiere, guardando los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Es vivir una vida en orden delante de Dios. Es decir, Dios nos está mirando, es cierto, hermano, porque la persona que entendió que Dios lo está mirando continuamente va a cuidarse cómo habla, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, cómo reacciona, porque Dios lo está mirando en todo tiempo. Entonces se va a dar cuenta que tiene que vivir piadosamente, como dice la Biblia, de una manera correcta para poder entrar al reino de los cielos. Y hermano, no es fácil, por eso es importante congregar, leer la palabra, que unos hermanos nos apoyen, pedir oración, ir a consejería con los pastores, con un líder, con quien sea, para ayudarnos cuando tenemos una crisis, un momento difícil, resolverlo y seguir adelante, hermano, porque nos espera un galardón, nos espera un premio, y es necesario que seamos cristianos auténticos, no, hermanos, que figuremos, porque si no nos convertimos, hermano, en cristianos hipócritas. El cristiano hipócrita es justamente ese, el que se dice ser cristiano, pero en realidad no lo es. No lo es. Y que con sus hechos niega lo que cree. ¿Ven? Si yo digo que soy cristiano y me emborracho, por más que yo le diga al Señor, bueno, Señor, pero me emborracho una vez cada tanto. No, hermano, no tiene nada que ver que sea una vez cada tanto. Es vivir, ¿no es cierto?, bien como Dios nos enseña en su palabra, y de esa forma nos aseguramos que el Señor ve nuestra vida, porque aquel que cree debe mostrarlo con sus obras, en su forma de vivir. Amén. Hay dos escenarios, no sé dónde usted quiere estar, una persona feliz
¿Una persona feliz o una persona en tormento? Una persona sufriendo por sus familiares y una persona gozándose porque dice que en el cielo no te preocupás por nada. O ustedes ven en el relato que Lázaro estaba preocupándose por sus parientes. No, ahí cuando vos entras al cielo está todo en las manos de Dios. No te acordás de nada, estás en una felicidad. Dice que Dios enjugará toda lágrima. Dice la Biblia que no habrá necesidad de luz. La descripción del cielo es increíble. Ya no hay más dolor, lo explica bien la Biblia. Las personas ya no sufren por sus parientes, nada. Sin embargo, el otro lado de la escena se ve una persona sufriendo por todo, hermano. Amén. Por eso yo quería que veamos este tema, porque muchos siguen creyendo que no pasa nada después de la muerte. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano, y quiero hacer un llamado para dos tipos de personas en esta noche. En primer lugar, vamos a llamar a la gente que no conoce a Cristo, que no tiene en su corazón, nunca ha recibido a Jesús. ¿Qué es lo que me refiero con eso? Las personas que alguna vez fueron a la iglesia, pero nunca pidieron perdón por sus pecados, que quieren que Jesús entre a su corazón. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es a los cristianos que vienen a la iglesia, pero hace tiempo que vienen y no se comprometen con Dios. Es decir, que son cristianos a media. Son cristianos que están flojos, son cristianos que más o menos, son cristianos que a veces raya con la hipocresía, aunque no lo quieran hacer, pero están ahí dudando, que ponen excusa para Dios. Ese tipo de cristianos, yo te hago un llamado en esta noche para que te pongas a cuenta con Dios, porque vos tenés que estar preparado para el día de tu muerte. Cada día que pasa es un día que te acercás al encuentro con Dios. Y puede ser un final feliz, hermoso para cada uno de nosotros, o puede ser la cosecha de nuestra dureza de corazón, cuando tuvimos la oportunidad. Amén. Así que cierre sus ojos, nadie mira a nadie, porque esto es un momento muy importante con Dios. Esto es un momento donde usted tiene que reflexionar sobre la palabra que hablamos. Nadie sabe lo que puede pasar con cada uno de nosotros al salir de esa puerta. No queremos ser dramáticos ni trágicos, pero es la realidad, hermano. Cuando salimos por esa puerta, nos esperan montones de cosas. Pero yo te pido que tú creas en Jesús, como hizo ese que estaba en la cruz y le entregó su corazón a Jesús. Y vamos a hacer una oración para que tú te arrepientas de tus pecados y le entregues el corazón a Jesús y puedas recibirlo en tu corazón. Amén. Es importante que lo hagamos. Cierre sus ojos, hermano. Todo el mundo orando, todo el mundo buscando de Dios, todo el mundo pidiendo. Yo le invito a que quiere recibir a Jesús en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Levanten sus manos y vamos a hacer una oración para pedir a Cristo Jesús que Él entre a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados. Y vamos a decirle que nosotros queremos entrar a ese paraíso, que queremos vivir de una manera que a Él le agrade. Amén. Señor Jesús, repita fuerte conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por haber vivido una vida lejos de ti. Yo te pido que me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que si yo muero hoy, tú me recibas en el paraíso. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración por los cristianos que no están bien comprometidos con el Señor. Señor Jesús, repita conmigo fuerte. Señor Jesús, yo me arrepiento de haber sido un cristiano flojo. Fuerte, dígalo. Me arrepiento de haber sido un cristiano flojo, de tener una vida de oración pobre. Me arrepiento, Señor, de no haberme comprometido en el ministerio cuando me llamás. Señor, me arrepiento de tardar en responder tu voluntad para mi vida. Yo te pido que me perdones. Yo quiero restaurar mi relación contigo. Yo quiero comprometerme a vivir para ti. Dígale al Señor que usted se compromete a vivir para Él, que usted hace esa promesa. Dios, no tema en comprometerse con Dios, no tema, porque usted sabe lo que está en juego, es su alma, hermano. Entonces dile al Señor que usted
le va a seguir, le va a ser fiel, le va a obedecer hasta el último día de su vida. Señor, y que si hoy me toca partir, yo vaya contigo al paraíso. En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú traigas fuego a los líderes, aquellos que están, Señor, viviendo una vida de doble ánimo, Señor. Los que no están firmes en tu palabra, los que no están firmes en tu voluntad. Fortalécelos, Señor, para que ellos puedan entender lo importante de ser tus hijos, Señor. Oh, Señor, queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como aquel que ha muerto en la cruz y ha rescatado nuestras vidas de todo tormento, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que este es el tiempo, esta es la oportunidad, este es el día de salvación, este es el día de reconciliación, este es el día de comprometernos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias por el privilegio que me das. Gracias, Señor, porque muchos otros han desperdiciado la oportunidad, Señor. No se han dado cuenta, Señor, de lo importante que eran sus almas. Dice la Biblia: ¿en qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Es muy importante en esta noche que tengas en serio tu relación con Dios, porque hay vida después de la muerte. Y es necesario que tengamos fe en Jesucristo. Él dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan bendición. Él vino para que todos vayamos con Él al paraíso. Gracias, Señor, por ese amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y recibimos esta exhortación de tu palabra para mantenernos firmes en tu voluntad, para afirmar nuestros pies en tus caminos, para, Señor, esforzarnos por guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, no permita que nuestro corazón se deslice tras este mundo, se deslice en el mal, en el pecado, y que podamos, Señor, obedecerte a ti. Gracias, Jesús. Gracias te damos, gracias. Yo reprendo todo espíritu y todo plan diabólico sobre las mentes que siembra mentiras para engañar las almas y que se pierdan. En el nombre de Jesús nos volvemos en contra de todo plan del enemigo y desatamos la vida del Señor en la congregación. Que todo aquel que entre por esas puertas, Señor, pueda recibir a Cristo en su corazón y pueda algún día estar contigo en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, clamamos por nuestros parientes, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros primos, por nuestros abuelos, el que lo tiene, abuela, para que ellos sean salvos. Si ellos están vivos, hermano, este es el momento de pedir a Dios, de clamar por ellos, para que Dios le conceda arrepentimiento. Fíjese que el pasaje dice: a los profetas tienen, óiganlos. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Oigan lo que se está predicando. Oiga al pastor que está hablando este mensaje. Oiga las escrituras que habla. Oiga a la profeta cuando se levanta con un mensaje para su vida. Porque la Biblia dice: a ellos tienen, óiganlo. Hay mucha gente que no oye el mensaje de Dios. Tienen oportunidad pero no escuchan. Cierran sus oídos para oír. Oiga la voz de Dios en esta noche. Oiga el llamado que Él está haciendo. Óigalo y responda. Ahí tiene la Biblia para estudiarla. Ahí tiene la palabra para aferrarse. Ahí están las escrituras. Oh, Señor, eso es lo que Dios dijo. Ahí tienes todo para salvarte. Ese libro te habla todo para salvarte, para estar bien con tu Dios. Oiga lo que dice las escrituras. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Este es el tiempo para oír, mientras Dios puede ser hallado. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de oír tu voz y oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, por las veces que no te hemos oído, por las veces que no quisimos escuchar cuando nos hablaban de Dios y cerramos nuestros oídos. Y muchos hasta nos hemos burlado, Padre, pero nos arrepentimos delante de ti. Queremos abrir nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Señor, te damos. Levante una oración por todos sus parientes, hermanos, por todos sus conocidos que no conocen todavía al Señor. Tenga sensibilidad en su corazón, hermano, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Hay mucha gente que no escucha el mensaje de Dios y que no oye la palabra, hermano. Señor, yo te oro por mis parientes. Yo te oro, Padre, para que ellos sean iluminados sus corazones, sean iluminados sus mentes, que ellos entiendan que esta es la oportunidad, que ellos comprendan que el latir de Dios, que se salven, que la voluntad de Dios es que ellos conozcan la salvación y ese hermoso lugar que les espera. Yo te pido, Señor, por la salvación de mis parientes. Oh, Señor, yo te pido que ellos abran su oído, Señor. Bendecimos el barrio, los vecinos, a Santa Fe, Argentina, que abra su oído para oír la voz de Dios, esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, que oiga Argentina la salvación de Jehová para el país. Señor, que oigan los senadores, los presidentes, los políticos, que oigan la voz de Dios llamándolos al arrepentimiento. Que Santa Fe sea avivada en el poder del Espíritu Santo y oigan el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, Señor, levanta la ciudad, levanta a los jóvenes, Señor, que día a día fallecen sin tener a Jesús en su corazón. Salva a los jóvenes, Señor, que pierden sus vidas, Señor, en tiroteos, en cosas, Señor, cada vez más trágicas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Santa Fe, oramos por los santafesinos, Señor. Clamamos por sus almas, Señor, que oigan el mensaje por internet, por mensaje de texto, por WhatsApp, por Facebook, por las predicaciones que se dan acá, por las Biblias que se les regalen, por los vecinos que le hablen de Dios, por todos los medios posibles que oigan tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús.